Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les habla su hermano en Cristo, Samuel Ramos Esteban, y estamos listos para iniciar el estudio de este día, que está titulado La lectura de la palabra. Es para el 5 de noviembre. Debemos de recordar que estamos estudiando una bonita sección de la Biblia, que es el libro de Nehemías. Nehemías, entre algunas de sus cosas de su trabajo, destacó también algo muy espiritual. La lección de esta semana, la lectura e interpretación de la palabra. Y el versículo en el que vamos a meditar hoy es el versículo 8 del capítulo 8 de Nehemías. Abran su Biblia, por favor, y espero que ya tengan su lección a la mano. No importa si lo tienen en digital. Las personas que nos puedan ver en las diferentes redes, YouTube, Facebook, o si este video ha sido compartido por el WhatsApp, pues espero que también Dios les bendiga y nos tomemos un tiempo para meditar en la palabra de Dios de esta mañana. El versículo dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de esta mañana. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar hasta aquí en estos momentos y nos has regalado un nuevo día. Permite, Padre, pues, que al abrir y estudiar tu santa palabra podamos encontrar en ella el mensaje que tú quieres transmitirnos para este día. Pero no queremos que la obra quede solamente en el mensaje, sino que tu Santo Espíritu pueda ir transformando nuestro corazón, nuestra mente, para que nuestras actividades, nuestras actitudes, nuestros pensamientos puedan ser leídos como cartas abiertas. Y no solo para dar un buen testimonio, sino para poder hacer los preparativos para ir a la tierra nueva, al cielo que tú nos has preparado. Permite pues que en estos momentos que hemos dedicado para estudiar tu santa palabra, podamos como hijos obedientes acatar la instrucción que tú nos tienes. Por rogártelo y suplicártelo en Cristo Jesús. Amén. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos sobre el comentario bíblico. Ahí hay una palabra que vamos a extraer y dice claramente. Esto quiere decir, en algunos términos de que se utiliza ahí el verbo parash, es separar, dividir, especificar. Aunque parash aparece varias veces en el Antiguo Testamento, su sentido no es siempre claro. Si bien se puede traducir como claramente, distintamente, muchos eruditos prefieren traducirlo diciendo la palabra aclarando, lo que hace resaltar la idea de que no solo leían claramente para que el oído pudiera entender, sino que aclaraban para que la mente pudiera comprender y no quedara duda de nada. Sin duda era necesario escuchar claramente para poder comprender con claridad el sentido. Otros sugieren que debería traducirse en secciones, o sea que se leían alternadamente partes de la ley y luego se las explicaban. Algunos han pensado que esta costumbre de leer un corto pasaje de las Escrituras en hebreo y luego explicarlo en arameo comenzó a practicarse después del exilio, cuando el arameo comenzó a reemplazar al hebreo. Mis hermanos, esto es porque cuando
se reunió el pueblo, dice que se reunió toda la multitud como un solo hombre, ¿recuerdan? Pero se reunieron los que ya hablaban la lengua, ¿sí? Y cuando se dice aquí que cuando el versículo menciona y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ya leímos lo que dice el comentario bíblico, era porque habían que hacerse traducciones y se tomaban el tiempo para discernir toda duda que hubiesen. Es por eso, mis hermanos, que este es un gran consejo. Cuando nosotros tomamos y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer, ¿sí? No solamente es de leer para que el oído comprenda, sino que hay que entender y hay que comprender el verdadero mensaje que está en las Escrituras y que Dios nos quiere dar a nosotros. La lectura y la interpretación de la palabra. Lee Nehemías 8, 4 al 8. ¿Cómo se hacía la lectura de la ley? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hacía la lectura de la ley? Vamos a ver, abran sus Biblias. Nehemías capítulo 8, versículos 4 al 8. Yo voy a leer en la versión Reina Valera de la revisión de 1960. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Padaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo se hacía la lectura de la ley de Dios? Primero que nada, vemos y observamos, y si vemos en el versículo 5, todo el pueblo estuvo, como dice, atento. Mis hermanos, es una tristeza a veces, es muy difícil, yo entiendo. Cuando llegamos a la iglesia es muy difícil dejar afuera nuestros tormentos, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestros enojos. Todo lo que traemos cargando, a veces no hemos aprendido a dejarlo afuera. A mí me ha pasado que yo llego a la iglesia y de repente si el sermón está, vamos a decirlo como se dice comúnmente, está aburrido. Sí, decimos, está muy aburrido el sermón. Nos empieza a dar sueño. Y si nos da pena para que no nos durmamos, empezamos a ver si podemos platicar con el hermano de al lado. Nos sentamos hasta las bancas lo más atrás posible para ver que nadie me vea. Buscamos una actividad en el himnario, ahora que ya están de moda el celular. Hacemos todo menos estar atentos a la palabra de Dios. Dice el versículo, cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Mis hermanos,
Esto nos pasa porque a veces solo vemos al hermano o a la hermana o al joven o al niño que va a hablar y olvidamos que lo que va a decir es inspiración de Dios. Por eso nosotros cuando iniciamos un estudio de la palabra de Dios pedimos la orientación divina. Que Dios dirija al ponente, que Dios ponga en sus labios las palabras correctas para decir al pueblo lo que Él quiere. Pero a veces nosotros humanamente vemos solo lo que está delante de nuestros ojos y no ponemos atención. Entonces, ¿cómo se leía, mis hermanos, en aquel tiempo la palabra número 1? Con atención. Y siguiente, leían en el libro de la ley de Dios y ponían el sentido de modo que se entendieran. El versículo 7, ¿sí?, decía que los levitas, que Jesúa, Sarabel, todo lo que habíamos leído, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo, vuelve a poner a insistir, estaba atento en su lugar. Cuando nosotros estamos en la iglesia, muchos ya nos quedamos con la idea de que el sermón es como si fuera una clase. Es más, no, lo del sermón, quiero aclarar mi idea. El sermón no es simplemente el sermón que solamente va a hablar una persona. Es un estudio, mis hermanos. Es una clase, ¿sí?, que la persona está compartiendo con los hermanos que están reunidos, porque no solo puede ser en la iglesia, puede ser en una reunión de célula, puede ser cuántas cosas hay ahorita en los cuales nos reunimos y estudiamos las palabras de Dios. Pero si en el momento que la persona está disertando, alguien tiene alguna duda, puede levantar su mano sin hacer alboroto, lo más prudente posible y sin alborotar el orden. Y entonces el ponente, al ver la mano levantada, pues le dará la palabra. Y se puede expresar la duda de algo que la persona está hablando de la palabra de Dios y no lo entendió. Y entonces la persona que está en ese momento capacitada en el tema puede aclarar la duda de la persona. Porque eso es lo que se está diciendo acá, ¿sí? Que los levitas iban aclarando, iban haciendo entender al pueblo la ley. ¿Y qué ley? Lo que Esdras estaba leyendo en el libro. Así que, mis hermanos, ¿cómo se leía la lectura de la ley de Dios? Vamos a poner como primer punto, se leía atentamente, ¿sí? Y vamos a poner como segundo punto, se aclaraban todas las dudas. Se leía atentamente. Se aclaraban todas las dudas. Ahí está. Habían dos grupos de 13 hombres que estaban con Esdras durante la lectura. El primer grupo de 13 ya lo leímos en Nehemías 8:4, que eran los que estaban a su mano derecha, que eran Matías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, ¿sí? Ese estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para él, y junto a él estaban este grupo de personas. Ayudaban estos primeros grupos a leer la palabra de Dios. Y el segundo grupo de 13, que los encontramos en el versículo 7, ya lo leímos, ¿sí?, ayudaban a entender los pasajes. No tenemos ninguna información sobre cómo funcionaba esta modalidad en la plaza abierta. Sin embargo, los hombres que ayudaban con la lectura, perdónenme mis hermanos, es que
tengo una fuerte infección en la garganta, pero esto no nos detiene para poder preparar este mensaje de manera espiritual para todos. No tenemos ninguna información sobre cómo funcionaba esta modalidad en la plaza abierta. Sin embargo, los hombres que ayudaban con la lectura posiblemente sostenían la Torá. Los pergaminos hebreos eran pesados y otros debían desenrollarlos. Y leían sucesivamente alternando entre los lectores. Imagínense hablar en público. En aquel tiempo no había un micrófono, un megáfono como lo tenemos hoy. Había que tener una fuerte garganta, pero esa garganta se desgastaba. Como estuvieron leyendo desde la mañana hasta el mediodía, habían encontrado una manera de llegar a todos en la plaza. Las frases explicaban su sentido y, de modo que entendieran la lectura, como lo dice el versículo de Nehemías 8:8, pueden referirse tanto a la interpretación como a la traducción de los pasajes. Ambos son factibles en este caso. El pueblo había regresado de Babilonia, donde habían vivido durante muchos años, y el idioma principal era el arameo. Por lo tanto, escuchar la lectura en hebreo pudo no haber sido fácil de entender para muchos, especialmente para las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, los lectores de la Biblia pueden beneficiarse de una explicación o comentario. La predicación y la explicación hacen que el texto cobre vida e impulse a los oyentes a aplicar la información en un nivel personal. Vamos a leer ahora Hechos 8:26 al 38. ¿Qué sucedió aquí que sea semejante a lo que sucedió en Jerusalén en los versículos anteriores? ¿Qué lecciones encontramos aquí? Abran su Biblia, por favor, en Hechos 8:26 al 38. Les recuerdo que estoy leyendo la versión Reina Valera en la revisión de 1960. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si a alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro.
y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Entonces vemos aquí, mis hermanos, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió aquí que sea semejante a lo que sucedió en Jerusalén en los versículos anteriores? Vamos a ver la diferencia. En el libro de Nehemías vemos que es un grupo de personas, ¿sí? Aquí cambia la historia. ¿Qué sucedió? Aquí solamente son dos personas. Es el eunuco y Felipe. Sin embargo, aquí también se cumplen las dos facetas. Aquí también se cumple la faceta de que el eunuco estuvo atento a lo que Felipe le decía y Felipe le explicaba la palabra de Dios. Así que vamos a colocar que es atención y explicación. Sin embargo, también vamos a colocar, por favor, vamos a colocar aquí que había hambre de saber. Como protestantes, entendemos que los creyentes individuales deben conocer la palabra de Dios por sí mismos y que no debemos aceptar ciegamente la palabra de ningún otro en relación con la verdad bíblica. Independientemente de su autoridad, al mismo tiempo, ¿quién no se ha sentido bendecido cuando alguien lo ayudó a entender el significado de los textos? Cada uno necesita saber lo que cree por sí mismo, pero esto no significa que a veces no podamos ser iluminados por las enseñanzas de otros. Vamos a tener también la lectura con los comentarios de la hermana G. de White, y dice: los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, a fin de que todos la comprendiesen. Algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. A Felipe se le mandó que fuese al encuentro del etíope y le explicase la profecía que iba leyendo. El Espíritu dijo: llégate y júntate a este carro. Una vez cerca, preguntó Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El etíope leía la profecía de Isaías refiriendo a Cristo. El eunuco preguntó: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe le declaró la gran verdad de la redención. Comenzando desde dicho pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El corazón del etíope se conmovió de interés cuando Felipe le explicó las Escrituras. Y al terminar el discípulo, el hombre se mostró dispuesto a aceptar la luz que se le daba. Fíjense aquí, vamos a recalcar esto. Esto lo vamos a subrayar, ¿sí? Porque esto es muy importante. Esto es muy importante hasta aquí. ¿Sí? Vamos a dejar el corazón, fíjense, y eso es lo que a veces a nosotros como cristianos nos hace falta.
El corazón del etíope se conmovió de interés cuando Felipe le explicó las escrituras. Y al terminar el discípulo, el hombre se mostró dispuesto a aceptar la luz que se le daba. ¿Cuántos de nosotros leemos y leemos, pero nunca estamos dispuestos a cambiar la vida? Nunca estamos dispuestos cuando el orador, el predicador, el pastor en el sermón nos dice y nos puntualiza dónde estamos mal. Porque no lo dice, no nos lo va a decir, a ver, Samuel, tú estás haciendo mal esto. A ver, fulanito está haciendo, no, él hace su tema, realiza su tema, da su sermón, y nosotros al escuchar debemos de ser inteligentes, pero con humildad debemos de cambiar, estar dispuestos a aceptar nuestro error de acuerdo a la luz que se nos está brindando. El etíope no alegó su alta posición mundana. No dijo, yo soy el primero de la reina. No, él no mencionó nada como excusa para rechazar el evangelio. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Es lo que lo tenemos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 88 y 89. Los que estudian la Biblia con oración salen de cada investigación más sabios que antes. Algunas de sus dificultades han sido resueltas porque el Espíritu Santo ha hecho la obra de la cual se habla en el capítulo 14 de Juan. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sin esfuerzo ferviente, perseverante, no se obtiene nada que valga la pena. En asuntos de negocios, solo quienes tienen voluntad de hacer una cosa alcanzan buen éxito. No podemos esperar obtener un conocimiento de las cosas espirituales sin trabajo afanoso y ferviente. Los que obtienen las joyas de la verdad tienen que cavar por ellas como el minero cava para sacar el oro precioso oculto en la tierra. Nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente y sin entusiasmo. Es necesario que los jóvenes como los mayores lean la palabra de Dios, y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente fervor, orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro escondido, pues el Señor avivará su entendimiento. Sí, mis hermanos, por esa razón el pueblo de Dios debe de recordar y leer la lectura y la interpretación de la palabra de Dios como lo hizo en el tiempo de Nehemías. Voy a recalcar esto, que me gustó mucho. Nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente y sin entusiasmo. Es necesario que los jóvenes, como los mayores, lean la palabra de Dios, y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente fervor, orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro escondido, pues el Señor avivará su entendimiento, según lo que dice Mensaje para los Jóvenes, página 183. Así que, mi hermano, hoy, al haber estudiado esta porción de la Biblia, hoy lo que se nos está invitando que leamos atentamente cada porción de esta, y que aprendamos y que escuchemos el consejo y que hagamos de nosotros el entendimiento para tener una mejor vida, para tener una vida que vaya cada vez más en similitud a lo que Jesús quiere. Bueno, mis hermanos, esta fue la lección del día martes 5 de noviembre. Deseo que de todo corazón que tengas
un, un día exitoso, lleno de bendiciones, y que el Señor te bendiga. Nos vemos para la siguiente lección.